Buen día. Ahorita vamos a ver en este video cómo realizar un gauge R&R para datos por variables. Les digo, lo vamos a ver en Minitab. Si quieren leer, investigar más sobre este tema para ver cómo se hace, pues con fórmulas, un poquito ahí arrastrando el lápiz, pues pueden buscar ahí en internet o en el mismo, en el manual del MCA, vienen ahí las fórmulas y todo, si quieren conocer más de esa parte. Ahorita yo nada más me voy a enfocar a lo que es hacerlo en Minitab, que es una manera pues muy sencilla, muy práctica y muy rápida. Y pues obviamente que más o menos sepan interpretar los datos, eso es lo que nos vamos a enfocar ahorita en este video. Bueno, el gauge R&R pues ya lo habíamos platicado, esta es una forma de evaluar que nuestro sistema de medición es correcto, que tanto nuestros gauge o nuestros instrumentos de medición y nuestros operarios nos están arrojando datos confiables y reales a lo que realmente tenemos. Entonces es como hacer un examen de nuestro sistema de medición para comprobar que realmente los datos que yo estoy obteniendo para mi SPC son los correctos. Primero, el estudio gauge R&R lo vamos a hacer por el método de ANOVA. Hay por el método de ANOVA y el XR. O la gráfica de XR, ahí también esa forma de analizarlo, lo vamos a hacer por el de ANOVA, que es el de análisis de varianzas. Eso es ver los promedios de las mediciones de cada operario e irlo comparando esos promedios, qué variación tienen uno con respecto al otro. Vamos a tener un valor de referencia y vamos a ver los promedios, como vemos aquí en las campanas de Gauss, esos promedios qué tan alejados están de mi valor de referencia. Y conforme a esos resultados, pues ya vamos a ir tomando las conclusiones y las decisiones, si se requiere mejorar mi sistema de medición o está cumpliendo. Dice que el R&R de un gauge es un estimativo de la variación combinada de la repetibilidad y la reproducibilidad. Ya lo habíamos dicho, la repetibilidad me indica la calidad de los datos que me está arrojando mi gauge o mi dispositivo o mi instrumento de medición, y la reproducibilidad me está hablando acerca de los valores o la calidad de los resultados que me está arrojando mis evaluadores o mis operarios. Datos generales, hay tres fuentes de variación, que es lo que vamos a estar revisando: la variación del operador, la variación del instrumento o el gauge y la variación de la pieza. Tipos de R&R, hay cruzado, anidado y expandido. Nos vamos a enfocar al cruzado, que es el más común y es el ideal para realizar un análisis más confiable, ¿sí? Es a lo que nos vamos a enfocar en el cruzado, que es cuando todos los tres operarios o los dos operarios que yo estoy designando me miden todas las partes. El anidado es cuando yo tengo ciertas restricciones. Por ejemplo, cuando un operario puede medir solo una pieza. ¿Por qué? Porque se hace una prueba destructiva. Estas pruebas destructivas es cuando ya, como su nombre lo dice, pues deteriora o destruye mi pieza y ya un segundo operario no la puede mover. Sí, son pruebas son más especiales. Por lo que les digo, nos vamos a enfocar al cruzado. Y el expandido es cuando yo requiero utilizar dos o más gauge o dos o más instrumentos de medición. ¿Sí? Por eso les comento, el más común y el recomendado es el cruzado, es al que nos vamos a enfocar. En la parte del concepto de repetibilidad, nada más para que nos quede claro, dice que es la variación en las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando se usa varias veces por un evaluador y midiendo la misma característica sobre la misma parte. Esta es la variación o habilidad inherente del equipo mismo. O sea, que quiere decir que en ocasiones hay equipos, hay instrumentos que les falta una calibración, están desajustados, y cuando yo mido 3, 4 o 5 veces la misma pieza, me arroja resultados diferentes con el mismo instrumento, ¿sí?
A lo mejor en una primera medición me puede dar 15.45 y a la segunda medición que yo mido la misma pieza, exactamente la misma, ya me puede dar 15.47. ¿Sí? Hay instrumentos, entonces yo necesito de comprobar que ese instrumento no me está dando resultados erróneos. ¿Sale? Posibles causas para una repetibilidad deficiente. ¿Qué causas se pueden presentar dentro de mi sistema por la que yo puedo desconfiar de mis aparatos o de mis instrumentos? No solo es que esté descalibrado o desajustado el instrumento, también hay otro tipo de causas que me pueden afectar la repetibilidad, como cuáles, dentro de la misma parte o de la muestra o la misma pieza, cuando hay una forma, posición, acabado en la superficie, cerilla, consistencia de la muestra o de la pieza. Es decir, que no tiene una uniformidad o una linealidad correcta, que se dificulta por las mismas características o las mismas morfología de mi pieza, pues se dificulta realizar las mediciones correctas. En el instrumento, el aparato de medición, el gauge, cuando ya ha sufrido reparaciones, montajes, fallas en el mismo equipo, calidad o mantenimiento deficiente. Dentro del estándar de mis estándares que yo tengo, pues cuando está la calidad, una clase o un montaje bajo. En el mismo método de medición, cuando hay variación en ajuste, una técnica diferente entre cada operario, restablecimiento a cero, fijación, sujeción, densidad de punto. En la parte del medio ambiente, esto también es muy importante. Nosotros cuando hagamos las pruebas, hay que garantizar que los tres operadores tienen las mismas características medioambientales o que el ambiente es el mismo, como parte de temperatura, humedad, vibración, iluminación y limpieza, porque esto puede afectar a que el operario A ya no sea las mismas condiciones ambientales que el operador B, y eso sí altera los resultados. La iluminación también tiene mucho que ver, y más cuando estamos viendo datos como atributos. La parte de la iluminación es muy importante que garanticemos que los tres tienen las mismas condiciones ambientales. La parte de reproducibilidad ya lo habíamos dicho, ¿no? La variación entre los diferentes o entre los tres operadores que vamos a elegir. Dice que tradicionalmente se refiere a la variabilidad entre los evaluadores. La reproducibilidad es típicamente definida como la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes evaluadores, usando el mismo equipo de medición cuando se mide la misma característica y sobre la misma parte. Esto a menudo es verdad para instrumentos manuales, influenciados por habilidad del operador. Es decir, que aquí va a jugar un papel importante la reproducibilidad cuando la medición es netamente manual o puramente manipulada por el mismo operario, ¿no? Cuando vemos que un dispositivo él mismo con sus propias manos lo está manipulando. Esta parte o este índice de reproducibilidad va a tener mucho significado cuando se dé esta condición. Pero dice que esto no es verdad para procesos de medición, como por ejemplo cuando hay sistemas automatizados donde el operador no es una fuente principal de variación. Hay máquinas que ya están adaptadas con un sistema de medición que ellos mismos lo realizan. Entonces, en este caso, en este sentido, este índice de reproducibilidad, pues no lo vamos a aplicar mucho o no lo vamos a tener mucho en cuenta, debido a que pues es todo por la maquinaria. Alejamos el error del factor humano. Hay que tener bien presente cómo hacen las mediciones o cómo lo hacemos en cada empresa, en el proceso de manufactura o de operación, si es puramente manual o hay algo de ayuda de la maquinaria que ya tiene sus mismos equipos de medición. Estos son los resultados importantes a los que nos vamos a basar nosotros: el índice de precisión de tolerancia. Ahorita lo vamos a ver, les voy a decir cuál es este índice de precisión o en qué parte del Minitab lo arroja. Y nos dice que cuando el índice de precisión de tolerancia es menor o igual a 10%,
podemos decir que es un proceso de medición excelente, que cumple y que está bien y que no necesitamos moverle a esa parte, que lo estamos haciendo de manera correcta. Cuando está entre 10 y 20% es bueno, ¿sí? Todavía podemos, bajo ciertas características o ciertas normas, si la empresa lo define de esta manera, lo podemos considerar todavía bueno. Ya no nos sirve, ya es un proceso marginal cuando está arriba de 20, entre 20 y 30, e inaceptable y no nos genera nada de confianza, nada de garantía cuando está mayor al 30%. ¿Sale? Entonces, estos son los valores a los que nos vamos nosotros a medir y a comparar para poder nosotros tomar decisiones y conclusiones adecuadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo en el mismo Minitab. Bueno, primero, como ya les habíamos dicho desde el video, les había dicho desde el video anterior, hay que preparar, hacer nuestra preparación antes del análisis. ¿Y cómo se hace? Hay que obtener los datos. ¿Cómo? Eligiendo a los 3 operadores y les vamos a estar otorgando las piezas de manera aleatoria. El mismo Minitab me da esa opción de ir eligiendo o cómo se los voy a asignar de manera aleatoria. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo preparamos esa hoja de trabajo? Estadística, herramientas de calidad, nos vamos a estudio del sistema de medición y en esta parte crear hoja de trabajo de estudio RIR del sistema de medición. Le damos aquí clic y si se fijan ya aquí nos arroja casi por default los valores como les había comentado que es lo ideal, que son 10 piezas, 3 operarios. Y aquí Minitab nos lo arroja en automático el número de réplicas de 2, pero nosotros le vamos a subir a 3. Aquí nosotros podemos manipular. A lo mejor si vamos a medir el tornillo, algunos tornillos, pues le podemos poner tornillo 1, tornillo 2, tornillo 3, etcétera. Pero pues ahorita para hacerlo más rápido, lo vamos a dejar así. Como el nombre de la parte es 1, 2, 3 hasta el 10. Los operarios, aquí les puedo yo poner el nombre, ¿no? Juan, María y Pedro. ¿Sale? Le damos a aceptar y aquí Minitab ya me arroja aleatoriamente cómo les debo de asignar las piezas. Si se fijan, aquí está el número de corridas. ¿Sale? ¿Cuántas corridas dijimos que íbamos a tener? 90. ¿Por qué? Porque cada uno de los 3 operarios lo va a realizar 3 réplicas, 3 veces 10 mediciones. Por eso nos va a dar un total de resultados, un total de corridas de 90. ¿Sale? Y aquí está la parte, cómo se lo vamos a ir asignando. Si se fijan aquí, en los operadores, Juan aparece 10 veces en un inicio. Y en la primera réplica, o en la primera medición que él va a hacer, le voy a asignar primero la pieza 4, después la pieza 7, la 10, la 9, la 1, la 2, la 3, la 8, la 5 y la 6. Y de esa manera, Juan ya midió en una primera réplica las 10 piezas. Posteriormente pasó con María, e igual le asigno primero la 1, la pieza 1, la 8, la 7, la 2, la 5, la 10, la 3, la 4, la 6 y la 9. Después sigo con Pedro, igual se le asigno en este orden, como me está diciendo, me está arrojando Minitab. Regreso con Juan para su segunda réplica, María y Pedro, y regreso con Juan para su tercera réplica, María y Pedro, hasta completar mis 90 mediciones. Y yo aquí es donde se las voy a ir poniendo, ¿no? Las mediciones. Sí, los datos que cada uno me estuvieron arrojando. Y aquí lleno mis 90 resultados. ¿Sale? Ya una vez teniendo eso, paso a hacer el análisis. Lo voy a hacer con un ejemplo que yo ya tengo. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Si se fijan, es el operario
lo definimos aquí por letras, el operario A. Aquí, para él, se hizo sus tres réplicas al mismo tiempo. Lo ideal es que le vayan mezclando, invirtiendo. O sea que primero, las primeras mediciones las haga el A, después las haga el B y después el C. Vuelves con una segunda réplica para el A, para el B y para el C. ¿Sale? Pero en este ejemplo se tomó así. El operario A sus tres réplicas. El inicio, después se pasó el operario B y por último aquí están, aquí ya las ordenaron, ya tienen el número de piezas ordenadas. Les digo que como se debe de hacer es de forma aleatoria. Su repetición, si se fijan aquí es el operario, hizo su repetición uno, su repetición 2, su repetición 3. El operario B, repetición uno, 2 y 3. Y así con los tres. Y aquí están las mediciones o los resultados que cada uno estuvo obteniendo. Entonces de esta manera ya nada más lo vamos a copiar. Lo copiamos y lo pegamos en Minitab. Vamos a abrir otra hoja de trabajo. ¿Sale? Y ahí está. Y ahora, ¿cómo hago el Gauge R&R? Estadística, herramientas de calidad, estudio de medición, y me voy al estudio R&R del sistema de medición cruzado. Aquí está lo que les decía, el cruzado, el anidado y el expandido. Nos vamos a enfocar a al cruzado. Le damos clic. Número de parte, ¿qué va a ser? Las piezas, ¿sí? El orden de las piezas. Le damos ahí doble clic. Operadores, pues nos vamos a operarios, los seleccionamos. Y datos de medición, pues van a ser las mediciones que ellos obtuvieron. Vamos, como les comentaba, vamos a hacer uno por el método de análisis de ANOVA. También hay de X barra y R. Nos vamos a meter el de ANOVA, que es el que nos da resultados más, que nos sirven más para poder tomar decisiones. Le damos a aceptar y ahí están, ¿sí? Nos lo arroja, muy sencillo, los datos. Nos vamos a ir a ver a los datos relevantes, a los datos importantes. ¿Cuáles son? Es aquí, ¿sí? Esta parte. Yo les había dicho, si nos vamos acá a esta parte, es excelente cuando es un proceso cuando la precisión de la tolerancia es menor al 10%. De 10 a 20 es bueno, de 20 a 30 ya es marginal y mayor de 30 es inaceptable. Entonces aquí es de 18, es entre 10 y 20. Lo podemos considerar bueno dependiendo de los parámetros y los estándares que tenga la empresa. O sea, la empresa a lo mejor te puede decir, no, ¿sabes qué? Esto debe de ser menor a 10 para que sea confiable. O el cliente te puede marcar esa misma pauta y ese mismo valor. El criterio, decir, ¿sabes qué? Debe ser menor a 10. Si no, tienes que modificarle y pues nos tenemos que adaptar. En este caso, pues es 18.97. ¿Sí? El Gauge R&R total. Si lo queremos ver ya por separado, aquí está la repetibilidad y la reproducibilidad. Si se fijan, la reproducibilidad es un poco mayor a la repetibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un poquito más de problemas con los criterios de mis operarios o de mis evaluadores, que quizá no tienen la capacitación suficiente, que quizá no tienen los criterios bien definidos, y los operarios son los que me están dando resultados diferentes entre sí y entre ellos mismos, porque acuérdense que un operario mide la misma pieza 3 veces. Entonces a lo mejor en una primera medición, si se fijan aquí, por ejemplo, el operario A, en una primera medición para la pieza 4 me obtuvo un resultado de 42 centímetros. En su segunda medición, miren, aquí está su segunda división para la misma pieza, que mide exactamente lo mismo, pero en la segunda ya salió 43. O sea, entre ellos, entre el mismo evaluador hay diferencia. ¿Sí? Por eso les digo, quizá aquí esto es lo que nos empieza a decir que tengo yo un poquito más de problema con mi parte de reproducibilidad. ¿Sí? Que el instrumento pues es ahí el 10.10%, es un poquito más bajo. Si yo quiero empezar a trabajar en mejorar esta parte, pues debería de empezar a trabajar con mis operarios que tengan los mismos criterios.
y conozcan el procedimiento de medición. ¿Sale? Entonces, estos son los resultados importantes, esto es lo que nos interesa, el gauge R&R, este 18.97, para la repetibilidad es 10.10, para la reproducibilidad es 16, ¿sí? Esto es lo que nos interesa, estos tres resultados es lo importante. Ahorita con que sepamos interpretar esta parte, ya la llevamos mucho de ganancia. Ahora, pues estas son las tablitas o gráficas que también nos pueden ayudar. Si se fijan, aquí nos dice los mismos valores que ya estábamos viendo. Esta es la tablita, la importante, los componentes de variación. Miren, el 18.97, que lo tenemos aquí, 18.97. Y en la parte de repetibilidad, aquí tenemos el 10.1, que apareció aquí. Y el 16.06 va a estar aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la tablita, la buena o la importante, donde tienen los resultados que a mí me interesan, ¿sí? Ya si nos vamos a hacer un análisis un poquito más a fondo entre la variación de cada operario, si se fijan, esta es la gráfica de rangos de cada muestra, donde se ve, ¿no? ¿Cuál fue la variación entre cada operario? Aquí está el operario A, el B y el C, donde vemos que a lo mejor el operario B tuvo menos variación de los rangos, tuvo más allegado a sus mismas lecturas, ¿sí? El operario B. La gráfica X barra de cada operario, el A, el B y el C, pues vemos que sí, el promedio de sus medias, sí están por fuera de los límites de especificación, los límites de tolerancia. Por eso les decía, quizá ahí es donde sí debemos de empezar a trabajar con los operarios. Medición por pieza. Aquí el círculo azul central es la media, y los círculos grises son las mediciones que hizo cada operario. Entonces ahí vamos viendo qué tan alejado o qué tan centrado estuvieron las lecturas de los tres operarios en sus tres réplicas que hizo cada uno. Si se fijan aquí en la pieza 1, sí hubo mucha variación entre ellos, y en la pieza 10 estuvieron todos un poco más centrados, más llegados a la media. ¿Sí? De igual manera, aquí vemos por medio de una gráfica de cajas, las medias que obtuvieron los mismos operarios. Si nos fijamos, el operario B y el C tienen lecturas muy similares, ¿sí? Esta es la media, la línea aquí gris es la media, y son sus límites de especificación o sus rangos donde ellos mismos estuvieron variando. Si nos fijamos, el operario B y el C tiene lecturas más similares. El A es el que está un poquito más abajo, tiene lecturas más diferentes a los demás, que lo mismo vamos a ver en esta gráfica. Es la interacción de pieza de cada operario. La línea azul es el operario A, la roja o tinto es la B, y la verde es el operario C. Si nos fijamos, el B y el C casi siempre coincidían, eran más allegados, y el A es el que de repente ya variaba un poquito en sus lecturas, ¿sí? Entonces, como conclusión, aunque es bueno, yo sí le recomendaría trabajar en este sistema de medición, porque ya está muy allegado al 20%, donde ya es una zona marginal o inaceptable. Sí, yo sí le recomendaría trabajar aquí, y si nos fijamos, pues podemos trabajar más con una capacitación hacia el operario o hacia los trabajadores que tenga los mismos criterios. Es ahí donde quizá nos está fallando en este ejemplo. Entonces, si se fijan, es muy sencillo, es muy fácil realizar un gauge R&R, pero aquí lo interesante es, como les he dicho, en el SPC y en las demás herramientas, saber interpretar los resultados, qué estamos obteniendo y qué es lo que debemos de trabajar,
¿sí? ¿Qué decisiones debemos de tomar? ¿Sale? Entonces este fue el Gauge RIR para datos variables. Que más o menos así, de esta manera, más bien así es como requiero que me manden sus estudios para cumplir con esta parte del MCA. Pero les digo, trabajen mucho en las conclusiones, así como yo se los estuve diciendo, eso es lo que más me interesa y es lo que más voy a calificar. Las conclusiones que están dando que sean las correctas y las adecuadas. Sí, a lo mejor puede haber estudios que le salió bien a la primera y me dicen, ¿sabes qué? Pues yo no tengo que moverle, mi estudio salió bien. Pero si sale mal, si salen los datos un poquito más arriba, sí que me digan cuál es su conclusión, por qué está mal y qué es lo que van a hacer o en qué es lo que van a trabajar para cumplir con estos parámetros, ¿no? Que nos está marcando. Estos son los mismos parámetros que nos marca el manual, el MCA.